Bienvenidos y buenos días a todos para esta jornada de geopolítica. Hoy jueves caluroso, hoy es jueves, estamos a 27 del mes de junio, se está terminando este mes número 6 del año y así estamos ya a mitad de año. Geopolítica por todas las frecuencias, las plataformas de EN Televisión y también nuestro audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 10 de la noche. El día de hoy contamos con la compañía grata, como siempre, de nuestro amigo Leandro Campo. Buen día, Leandro. Buenos días, Nelson Encarnación, amigo, el colega y todos los amigos televidentes de Geopolítica, un día de hoy como jueves. Antesala. Sí, antesala del viernes, pero movido, ¿verdad?, por la gran revuelo en el país que deja a todo el mundo hoy atónito, pensando, ¿qué pasará? Todas estas locuras. Sí. Bueno, Leandro, que el día de hoy vamos a tener también la grata presencia de una personalidad muy importante de Cuba, investigador histórico, historiador cubano. Hablamos de Hassan Pérez, que nos visita en el país en actividades culturales y del ámbito en que se desenvuelve, el ámbito histórico y la investigación. Vamos a hablar un poco con él de la realidad cubana, la realidad latinoamericana y algo también de la historia que nos vincula de manera muy estrecha a República Dominicana con la República de Cuba. Con Hassan Pérez vamos a hablar en un ratito. Por de pronto vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo para el día de hoy. De más está decir que hay un calor sofocante. Y va a llover hoy. ¿Tú crees que va a llover? Sí, la anunció Meteorología. Vamos a ver entonces si es cierto. Dice la Oficina Nacional de Meteorología que las condiciones del tiempo estarán regidas por los efectos de una vaguada, la cual, unida al calentamiento diurno, provocará inestabilidad y desarrollos nubosos, acompañados de aguaceros con tormentas eléctricas, principalmente hacia las regiones noreste, noroeste, sureste y la cordillera central. En el resto del país predominará un cielo con menos nubes y menos precipitaciones. Para mañana viernes se espera una onda tropical que se acerque a nuestro territorio para dar lugar a que se produzcan aguaceros dispersos con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en esas mismas zonas que ya mencionamos anteriormente. Yo tenía la esperanza de que llueva para ver si bajaba un poco la temperatura. Va a llover. En el ámbito político y social del país, porque estábamos como muy caldeados. Eso vamos a ver. Eso vamos a ver, porque lo que está ocurriendo es sencillamente penoso y muy lamentable lo que está ocurriendo. ¿Qué hay alrededor del Congreso en el día de hoy? Bueno, hoy es el tercer día, como lo anunciaron. Ayer hubo la marcha, el encuentro, ¿verdad?, frente al Congreso, pero no hubo mayores incidentes como el que se dieron el lunes, que dejó realmente al país atónito, donde fueron... Por suerte, ¿verdad? Sí. No hubo incidentes hoy. No hubo incidentes. Ayer también de manera normal, aunque hubo un dispositivo que desde el día anterior y toda la mañana distorsionó la vida de todo el que caminaba por ahí. Yo que esa ruta la hago todos los días. Sí. Eso me provocó, cuando cojo por una calle, ¿qué tapar? Y cuando cojo por la otra, también. Digo, pero bueno, ¿hasta cuándo es? Una locura, ¿eh? Una locura que no tiene ninguna explicación, aunque el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, el de la Cámara de Diputados habló anteayer y dijo muy escuetamente que había... Que estaban trabajando. Exacto. Pero el presidente del Senado, con ese ego que le caracteriza, ¿verdad que sí? Yo decía arrogancia, pero no, es un ego. Sí.
con ese ego que le caracteriza, ya para seguir tu discurso, no, yo fui que solicité esto porque tenemos informaciones que iban a ocupar el Congreso. ¿Ocupar qué Congreso? ¿Y a Esas santo son de qué? majaderías. ¿Y a santo de qué? Pero además ellos no tienen derecho a distorsionar la vida de los demás ciudadanos dominicanos, Claro. que nada tiene que ver con un conflicto interno. Pues sin ninguna razón. Pero Porque bueno. ¿Dónde está el peligro inminente que había para el Congreso? Digamos que se iban a armar barricadas o que iban a apedrear el Congreso. Que deberían apedrearlo, porque eso no... Ay, No, yo no me atreviera a decirlo, pero... No, escúchame, no. Pero el comportamiento... Retiro lo dicho, ¿eh? Sí, el comportamiento del Congreso Dominicano no es para menos. Pero no solamente en eso, sino en otras circunstancias. Y que están demostrados que su comportamiento responde a intereses muy particulares. Su agenda es muy particular. Deja mucho que desear. Claro. Entonces, reiteramos que esto le hace más daño a la imagen de la República Dominicana que cualquier otro incidente de lo que hayan tenido lugar en los últimos días, que han afectado la imagen, pero este particularmente manda una visión equivocada. Vista desde fuera, es una visión equivocada. Porque aquí no hay una inestabilidad política, no hay una crisis No política. hay un estado de guerra. Ni Lo de que hay sitio. son majaderías. Claro. Eso del Congreso es una majadería, sin ninguna justificación. ¿Tuviste ayer? ¿Viste Eso sí que está caliente. ¿Y el presidente? Bueno, de hecho es que Ni se inmuta. eso es públicamente. Bueno, lo que vale públicamente, lo que haga privadamente no tiene ningún valor. Bueno, pero sí tiene efecto. Ni se inmuta. Bueno, el hecho cierto es que un nuevo informe de una asociación de periodistas de investigación ha arrojado que para el proyecto termoeléctrico Punta Catalina sí hubo soborno de 39 millones de dólares. Pero oiga bien, Encarnación, amigo televidente, de dólares. Y eso tiene un mayor efecto porque tanto la Procuraduría como la famosa comisión que se eligió, dijo que ahí todo se hizo de manera A pedir de boca. abierta y transparente. Sin embargo, estas informaciones, ¿verdad?, que no sabemos si la Procuraduría la tenía o no la tenía, ¿verdad? Que sí. Ellos tendrán que darle una explicación al país sobre eso, porque si la tenía, ¿cómo se explica entonces que no hayan sometido a esa persona? No sean identificados a esos individuos que recibieron esos dineros. Que supuestamente. Bueno, es un informe Supuestamente. oficial. Yo no sé si lo que... Supuestamente. Bueno, bien. Tú no tienes Pero pruebas. le corresponde a la Procuraduría ahora darle veracidad a eso, si eso es así o no. Tú recuerdas, si ustedes amables televidentes recordarán, que con ocasión de esta diligencia que hacía la Procuraduría, la diligencia investigativa, en uno de los informes se incluyó a Punta Catalina. Sí, Y fue que después- se le chispoteó, como decía el chavo. Y después la sacaron. Después la sacaron. Sí. ¿Sería que lo traicionó el subconsciente o qué? Es que era demasiado evidente. Era demasiado evidente y no, porque Punta Catalina constituye un volumen de dinero mucho mayor que todas las obras que se hicieron anteriormente. Sí. Por lo tanto, si se utilizó confesamente soborno para conseguir, para adjudicarse las demás obras, ¿y por qué para Punta Catalina no va a ser? Sí, Porque- no tiene lógica. Porque cayeron del cielo los... No es verdad. Y además nadie paga soborno para pagarlo de su bolsillo. Es para sobrevaluar las obras. Sobreprecio. Por lo tanto, eso tiene doble implicación. No solamente tiene que ver para la adjudicación en el Congreso, pero tiene que ver también con la sobrevaluación, que ese es otro proceso que se debe llegar ahí. Sí, la cosa es mucho más grande que lo que se ha visto. Y por demás, lo más importante, Nelson, amigo televidente, es decir, no hay por qué pagar de manera bajo un procedimiento secreto, con claves y con seudónimo, un dinero de manera lícita. No. Todo el que enmascara un pago es porque no es lícito. No es lícito. Eso se cae de la mata. Está clarísimo. Está clarísimo. Porque si alguien es asesor y tiene un contrato con una
multinacional y le pagan por su asesoría, nosotros somos consultores en muchísimas cosas y no hay ningún problema. Y nos pagan a nuestro nombre o a nuestra compañía. Está clarísimo. Y nos descuentan los impuestos. Claro, porque ese es un trabajo normal. Un trabajo lícito. Hasta el lobby es un trabajo normal. Un trabajo lícito. Lícito. Sí. Entonces, ¿por qué tiene que pasarlo por 3 bancos, 3 procesos para que llegue no, algo pecaminoso y con hay. un nombre de cangrejo, de sapo, de cosas. Pero venga acá, por Dios. Mueve por lo menos a cierta suspicacia ese procedimiento enmascarado de pago. Claro. Y corresponde al Ministerio Público investigar a quién corresponden esos nombres. Exactamente, pero además, ya con la experiencia que se tenía anteriormente de la creación de la llamada oficina estructurada de operaciones estructuradas, sí, que era una oficina creada para sobornos, claro, en toda América Latina, donde ha habido estos procesos, el mayor de los cuales se ha desarrollado en Perú, que hay 4 expresidentes involucrados y uno que se suicidó. Sí. O sea, y empresarios y funcionarios de menor jerarquía, muchísima gente. ¿En dónde han ido más profundo con el caso? Con ¿cómo se llama? Con un monto de soborno que no es ni por asomo lo que se admitió en la República Dominicana. Claro, ellos fueron 29 en principio. 29 milloncitos. 29, pero después se descubrió que no eran 29, que realmente esos fueron 4 veces esa cifra. Sí. Y se imagina que si nosotros fueron 92, que ellos admitieron que dieron entonces, aquí. 4 veces así. 4 veces esa cifra, entonces son casi 500 millones. Por una deducción lógica. Y ahora aparecen 39 que no estaban en esos 92, pues entonces la cosa es mucho mayor. No estaban en el AINO eso, ¿no? No, estaban fuera de récord. Estaban fuera del score. La verdad que, bueno, vamos a ver qué va a pasar con este nuevo eslabón de la cadena de vagabundería que hizo a nivel internacional en Brasil y a nivel internacional la constructora Odebrecht, que la República Dominicana manchó de manera fuerte y de manera evidente y casi de manera permanente lo que siempre fue aquí se sabía que había eso era que siempre ha habido por debajo de la mesa contribuciones para que se asignen obras, pero de manera tan escandalosa y documentada nunca había ocurrido en la República Dominicana. Pero tú sabes que aquí había un mito siempre. Aquí se hablaba siempre del hombre del maletín. Históricamente. Que parecía como que eso era un fantasma. Sí. Bueno, pues le pusieron nombre y apellido. Como que eso era una leyenda de este país. Sin embargo, ha aparecido el hombre del maletín. No fue un fantasma. No, era real. Es decir, de carne y hueso. Pero esos nombres tan extraños. Hasta el cabezón. Ya tú lo dijiste. El tigre. Para enmascarar el pago ilícito. Nadie que sea dueño de esos nombres está haciendo algo legal. No. Recibió ese dinero por algo pecaminoso. Porque las operaciones comerciales y empresariales son legales, no hay ningún problema con eso. Nadie se le prohíbe que haga negocios de manera particular y de manera abierta. Y dime una cosa, ¿tú crees que eso va a caminar de ahí? Pero yo pienso que ese es el gran nudo ahora, porque la Procuraduría está en la obligación, sí. A ellos el país le paga, y mucho dinero, ¿verdad? Para que investiguen esas cosas. Ellas están obligadas. ¿Pero tú crees que va a caminar eso? Están obligados a incluir en el expediente esos nuevos elementos, porque esos no estaban ahí. ¿Alguien recibió eso? Yo admiro tu optimismo. Sí, yo tengo optimismo. Guarda bien tu optimismo. Vamos a la pausa y venimos de inmediato a continuar con nuestra jornada del día de hoy de geopolítica. EN Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos en geopolítica de este jueves y como dijimos vamos a conversar de aquí al resto del programa con Hassan Pérez Casabona. Casabona, ¿eh? Sí. Ese es italiano.
Más bien catalán, ascendencia catalán. catalana. Buen día, Hassan. Buenos días, Nelson. Buenos días, Leandro. Gracias por estar aquí. No, un enorme placer para mí, de verdad que una alegría tremenda para cualquier profesional y un ciudadano cubano en general poder estar en un país de tanta historia, de tanta cultura y con el cual tenemos lazos de una cercanía en la idiosincrasia, en el comportamiento. Uno se siente como en casa, quería decirlo desde el primer momento. Y como este programa es geopolítica, exactamente, Datatoro es un cubano, estamos nosotros geográficamente ahí mismito, Geográfica e históricamente vinculados con lazos Cuba. que son indestructibles en el plano de la cultura, de los valores, y que tenemos el reto cada vez de fomentar más, ya que hablamos de un espacio de que lo que más geopolítica. me une con los cubanos es su música. Sí. ¿El son? La diversidad de Cuba, pero me gusta más la trova. Esa trova cubana aunque el merengue y la bachata también son muy apreciados en nuestro país. Sí. Bueno, Johnny Ventura estuvo hace algún tiempo allá y fue un acontecimiento tremendo cuando en Santiago, uno que había crecido con parte de su música y siempre, bueno, Víctor, Juan Luis, otras agrupaciones, pero es muy conocida y habla de la riqueza de nuestro Caribe como región. Claro. Caribe que tiene tantas potencialidades en tantos ámbitos. Y a los cubanos les encanta tanto el merengue que tiene una comida que se llama merengue. El perico ripiado, ¿no? Un plato. Sí, el merengue, claro. El merengue, sí. Un plato que se llama merengue. Entonces, y particularmente yo, cuando estoy con los cubanos me siento como si estuviera en Cuba. A mí me encanta. Comenzando con las veces que tuve la gran oportunidad que ya hubiese querido tener todo mortal de intercambiar varias veces con el comandante en jefe. Seguro, un gran honor. Y en realidad creo que, bueno, me da alegría que tú digas eso, Nelson, con todo sentimiento. Una de las figuras excepcionales de toda la historia de la humanidad en el siglo XX y con una proyección, con una capacidad de llevar adelante no solo la visión de Cuba, la visión del tercer mundo, la visión de América Latina y el Caribe, la visión de los pueblos africanos. Yo soy un exagerado, admirador de Fidel, yo me atrevo a cometer, podría ser una aberración, una exageración motivada por la admiración. Yo diría que hay un espacio, Bolívar y salta a Fidel. Bueno, América Latina. El propio profesor Juan Bosch decía que América había producido 3 grandes genios, Toussaint Louverture, Bolívar y Fidel Castro. Yo tuve el inmenso honor, años atrás, como dirigente estudiantil y juvenil, de acompañar al comandante en jefe en distintos recorridos por varios lugares del mundo y me quedé atónito, por ejemplo, en Malasia, las Torres Petronas en Malasia, llegar sin previo aviso, sin que se hiciera ningún tipo de publicidad y ver cómo ciudadanos de cualquier lugar del mundo de inmediato para testimoniarle su gratitud. Y en La Habana, cuántas veces delegaciones, incluso de los Estados Unidos, figuras políticas estadounidenses, no solo figuras del arte, están sus imágenes con Jackie Robinson. Yo ahora, viendo el programa aquí, Leandro me tomaba la licencia, uno que admira tanto también el deporte y la cultura dominicana, y decía, bueno, Nelson tiene una combinación de nombre y apellido ilustre en el béisbol hoy contemporáneo. Pensaba en Nelson Cruz y en Edwin Encarnación, son grandísimos jugadores. Soy un gran admirador de los dos. Creo que tanto Encarnación como Nelson, especialmente Encarnación, todos los equipos encastados en Toronto, en Cleveland, Seattle y ahora jugando con los Yankees, es uno de los jugadores más recios y forma parte de esa playa de tremenda que ha tenido la República pelota es una Dominicana. de las cosas que nos une a los cubanos. Allá se vive el béisbol como ninguna es otra pasión cosa. nacional. Bueno, el año entero. Una cosa increíble. Sentimos nuestro el triunfo de Dominicana en el último clásico. El Clásico Mundial del 2013 para mí fue una revelación de toda esa idea, ¿no? La final entre Dominicana y Puerto Rico. Pero también para nosotros uno de los éxitos más grandes del béisbol, y somos campeones olímpicos, campeones mundiales en las series amateur, fue la victoria contra República Dominicana en el Petco Park, en la semifinal del Clásico del 2006. El primer gran evento que, bueno, logró reunir un tremendo equipo. Como todos los que ha tenido. Nunca olvido esa pérdida cuando 3-1, Alfonso Soriano pero Luis Lazo ponchó a Soriano en el último turno. Yo aún recuerdo ese momento que fue dramático. Un saludo también y su recuperación. Sí, va muy bien. Claro, muy bien, una gran alegría para todos. No sé si tú tuviste conocimiento de un gran periodista, maestro, que fue director del Listín Diario de muchísimo tiempo, Rafael Herrera. Sí, he escuchado, claro. Decía Rafael con ese gracejo que le caracterizaba, con su tabaco ahí.
Hay un problema de sentimiento geográfico cuando juegan dos equipos de Cuba y República Dominicana. Uno no sabe a cuál de los dos ir. Sí. O sea, nos sentimos cuando triunfa Cuba, un equipo cubano, Como que está cerca de nosotros. aún sea frente a uno de un equipo dominicano, uno siente como que... No es tan dolorosa. Una de las Pero cuestiones... inmediatamente Cuba juega con otro equipo, uno va a Cuba. Ah, Yo, claro, yo de una recuerdo, vez. Nelson y Leandro, creo que además, porque lo he dicho en ámbitos ahora personales, pero vale la pena que lo diga aquí, el tremendo impacto que produjo en nuestro país la victoria. Hemos tenido esa peculiaridad 2 veces en el Estadio Quisqueya. Voy a ir el lunes. No he podido pasar, voy a pasar el lunes porque para mí era una cuestión también de un gran valor sentimental. Cuando somos campeones en la Serie Mundial del 69 y cuando logramos la victoria en los Panamericanos de Santo Domingo del 2003. En ambas oportunidades, derrotando al equipo de Estados Unidos. Aquella victoria del 69 fue fabulosa y en los dos casos el público dominicano coreando de manera atronadora, Cuba. Sí. aplaudiendo al equipo. Claro, Quiero claro. decirlo porque son dos grandes momentos de la dejas- historia del deporte revolucionario. Yo lo y viví. tienen a Dominicana. Sí. En el 2003 yo lo viví eso como si fuese los dominicanos que dieron esa paliza. Juegazo Yo aún tremendo. recuerdo como ahora. Y el del 69 fue una cosa apoteosa. El comandante llegó cuando recibió al equipo, tú que lo mencionabas. Tú no estabas nacido en el No, no había 69, nacido, pero y llegó yo a- estaba muy chiquito, tú No, tampoco. yo nací en ese año. Ah, bueno. Pero llegó a decir el comandante, Estados Unidos puso el primer hombre en la luna, la idea de Neil Armstrong, pero no pudo ganarle a Cuba en el Estadio Quisqueya. Y lo hicimos también con el apoyo tremendo del pueblo dominicano. Tremendo, tremendo. Bueno, en el campo literario e histórico, la investigación histórica, que es tu campo, ¿qué te mueve venir por acá? Una investigación sobre el profesor Juan Bosch. Sí, hemos estado investigando. ¿Está investigando todos los lugares donde él vivió o solamente en la República? Bueno, en realidad eso sería prácticamente imposible, una vida tan fecunda. El profesor Juan Bosch es una figura magnética en el panorama caribeño y hemisférico. No es solo patrimonio de la República Dominicana, un hombre, un gran referente en múltiples ámbitos, una vida prolongada, 91 años, con una ascendencia en el terreno de la política, pero también en el plano de las ideas, en el de la cultura. Una vida que impresiona, digna de una novela, desde que viene. ¿Quién hubiera podido decir cuando nace? Se van a cumplir 110 años en apenas 3 jornadas. El domingo es también el día de mi cumpleaños, fue una de las cosas por las que pero de mira, chiquito me sentí te felicitamos gracias, empatía por con adelantado. el profesor Bosch. Pero cuando nace en La Vega, ese 30 de junio de 1909, ¿quién hubiera podido vaticinar que esa pequeña criatura iba a tener el impacto que luego tuvo? En un campito de un país que era aldeano en ese momento. Él lo narra, lo describe muy bien cuando está en La Vega, el Río Verde, el Pino, la pérdida de 2 de sus hermanos, Sí. ¿va? Primero cuando va a Haití, cuando regresa. Entonces es una vida llena, muy, muy apasionada, viajero impenitente, un observador muy agudo, una capacidad analítica, un gran comunicador. Sobre todo. Tremendo Claro, un comunicador. educador Sobre de la... Didáctico como Juan Didáctico. Bosch. Yo creo que el título de profesor a quien más le cae es Sin a haberse graduado en ninguna universidad, Así es. no terminó ni Pero el no era bachillerato. profesor, porque profesor era cualquiera, era maestro. maestro, sí. maestro. La capacidad de comunicar de Bosch es tremenda. Yo pienso que la genialidad de Bosch se centraba ahí. Los pueblos tienen esa agudeza, en nuestro caso, ¿cómo denominamos al héroe de nuestra independencia? El maestro, para hablar de José Martí, el apóstol. Yo creo que los pueblos, y el pueblo dominicano captó muy pronto que este gran literato, este gran escritor, con un compromiso social, y ahí están, desde Camino Real, Indio, La Mañosa, todos aquellos trabajos de una primera etapa se percibe, incluso cuando no había alcanzado la destreza que llegó a alcanzar años más tarde. Ya en la cuentística. En la cuentística... Se desarrolló más en la cuentística. Sí. Pues, los primeros pasos de él fue con la novela, La Mañosa, que es una novela que se ambienta ahí en el espacio rural. Que él narró, es un gran narrador. Él narró cada momento de la vida del Él pueblo fue muy dominicano. crítico con La Mañosa, siempre hubo la discusión. Él hizo en todo rigor hizo 2 novelas, La Mañosa y El Oro y la Paz. Y El Con Oro y El la Oro y la Paz estuvo muy satisfecho, está en Bolivia. No, pero ya fue más... Sí, las anotaciones. Dice que con La Mañosa sentía que todavía no había depurado la técnica. Claro, porque él estaba comenzando. Estaba comenzando. Fue una osadía. Y muy creativo, como sería otro rasgo también llevado a la vida política. Pero, por ejemplo, con la cuentística. Él fue uno de los grandes pilares de la cuentística en la región. Es uno de los primeros que logra reflejar y que sus cuentos estén dotados de todo el drama, de toda la carga social. Sí. Había leído a Quiroga, a Wilde Maupassant, a Sherwood Anderson, a Rudyard Kipling, a Chejo. Sin embargo, decía, en mi caso, Él admiró mucho a Quiroga.
No, Quiroga tuvo una gran admiración. Quiroga tenía una idea que él después retoma, ¿no? El cuento es como una flecha que va directo al blanco. Sí. Cortázar, que fue su amigo también, no pudo estar aquí en el 70 aniversario en Hay 1971. un cuento de Quiroga que lo dramatiza mucho, que Sí. fue A la deriva. A la deriva. Pero Quiroga decía que era una flecha que iba directo al blanco. Y Cortázar, hemos hablado tanto ahora del deporte, estaba también muy interesado, soy admirador de Al Hartford, en la idea de dónde va a jugar la temporada próxima. Decía Quiroga, el cuento, mientras que la novela es como el baloncesto, que se puede ganar por puntos, el cuento hay que ganarlo por nocaut. No se puede perder nunca cuál es el tema central, cuál es la idea. Y hay que terminar ahí. Bosch fue una figura excepcional. Yo creo que esta idea puede resumir todo ese sentimiento. Cuando él imparte 8 charlas que da en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, en 1958, sobre el arte de escribir cuentos, luego sería su libro, Pero, Gabriel García Márquez es uno de los estudiantes. claro. Sí. Y en decenas de oportunidades, cuando le escribió esa misiva al propio Bosch, lo confesó también ante distintos periodistas de todos los lugares y del llegó mundo. a decir que uno de sus grandes influenciadores fue el Eso es lo que quería Claro. decir. Y que cada vez que iba a escribir una novela, él releía las notas que había tomado en aquel curso. Bosch creía que era venezolano primero cuando se presentó con el apellido, todo aquello que le narra a doña Carmen. Por cierto, que sobre el cuento, muy autocrítico él de su parte. Él ya, bueno, La mujer, uno de los más traducidos, que es el primero, Sí. pero dice, yo en realidad vengo a dominar toda la manera depurada con que me siento dueño del género y no el género, yo preso de él, con el río y su enemigo, que lo escribe en Cuba en 1941-42, gana el premio Hernández Catá y después también reveló que con la remuneración que recibió de ese cuento pudo contraer nupcias con doña Carmen en junio de 1943. Hay un hombre hay un con cuento una de- vida tan intensa. Hay un cuento que no es tan famoso, pero que sin embargo aparece en los textos del high school en Estados Unidos, que se llama Regreso al puerto de origen. Regreso al puente de origen es un cuento muy interesante. Llegaron a establecer los expertos, una vez dijeron, bueno, hay una similitud entre Regreso al puerto de origen y El viejo y el mar, aquella gran obra de Hemingway. Él conoció a Hemingway en La Habana, una Sí, etapa, Bosch vivía muy cerca del Floridita, intercambiaba bastante. Y, Decía que lo y- único que lo y separaba... casi vivía ahí. Sí, pero decía que lo único que lo separaba de Hemingway era la gran pasión de Hemingway por el daiquiri, y Sí. Bosch no tenía esa afición. No era tomador. No, los dos grandes pescadores. Entonces él llegó a defender también, dijo, no hay que ver, el mío salió primero que el de Hemingway, pero como los dos éramos pescadores, teníamos todo el conocimiento de la realidad cubana, Hemingway demoraba mucho en escribir sus textos. Y probablemente, aunque salió poquito después que el mío, en realidad lo había escrito antes. Él también le pasó con Guy de Maupassant a Bosch, ese cuento de él, Fragata. Y dice, este cuento tiene mucha similitud con Bola de Cebo, Exacto. de Sí. Guy de Maupassant. Sin embargo, yo lo hice como una especie de la encarnación tropical de Guy de Maupassant, que yo Bueno, hubiese sido ya. su admirador. Es que eso se ha en dado Cuba. con varios escritores. No, Eso pero puede hubo, pasar porque- entre Maupassant y él hubo un espacio biológico muy amplio. Sí, pero que lo que estoy diciendo es, y además lo pone con una nota al pie. Bueno, miren, no ocurrió solo en la cuentística, le ocurrió también con su libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe Frontera Imperial, 1970, que tiene muchos puntos en contacto con el de Eric Williams, ex primer ministro de Trinidad y Tobago, un gran historiador, que sale también casi que con un título similar. Es decir, en muchos momentos, en muchos contextos, en muchas temáticas, ha habido autores que con agudeza, con rigor, además, al tanto también de las obras de otros pensadores, han expresado sus ideas y luego han tenido un impacto que han superado Es que esa es una el realidad, propósito inicial. una Sí, realidad sí. que impacta y que puede haber escritores que pueden interpretar las mismas cosas de un hecho histórico. Tú eres historiador. Él era un gran Porque eso observador sucedió, y claro. escribió de todo. Entonces, Claro. esa idea de constantemente para la prensa, ir desarrollando, donde quiera que estuvo, se hablaba de los lugares donde vivió. Por ejemplo, en Chile, en 1955, que publica Cuba, la isla fascinante, o hace toda aquella compilación de los cuentos bajo el nombre de La muchacha de la Guaira, o Judas Iscariote, donde quiera que Claro, estuvo. en Benidorm, donde cuando quiera. estuvo en Benidorm, Benidorm, dos obras. esa es la etapa, hablaba yo, del pentagonismo, de Cristóbal Sí, Colón, claro. tesis de una dictadura con respaldo Esa es popular. la etapa más prolífica en textos no cuentísticos. No, exacto, y es la etapa donde él formalmente, si bien soy de la idea que tuvo contacto anterior, y él lo reconoce hasta en Indio, porque en Indio dice aquí aquí hay una manera embrionaria, pero aquí también hablo de cuestiones que luego desarrollaría cuando él asimila el marxismo. Él dice que en realidad fue un redescubrimiento, lo hizo ser una figura nueva,
Esto lo hace en Europa cuando sale en noviembre del 66, todo aquel periplo que está básicamente en Benidorm. Y bueno, pudo estudiar, dijo, tuvo una virtud, estudié directamente a los clásicos, no más allá de la originalidad con que pueda aplicar o no mis ideas, no lo hice a través de terceros. Fui a estudiar específicamente las obras de Marién. Bueno, vamos a la pausa para que vengamos a redondear un poco lo que has encontrado, pero sobre los cuentos del profesor Bosch. Hay un cuento ambientado en Bolivia, el indio Manuel Sicuri. Fue el cuento que más lo satisfizo él. Dijo que en realidad, si bien el río y su enemigo del 41 y 42, él dominaba el género, su cuento más elevado, el que él sintió que había logrado absolutamente todo, fue ese. Lo termina en el 56 y no vuelve a escribir ninguno hasta que en Venezuela hace La Mancha Indeleble, que es el último de sus cuentos para publicar. Pero eso lo dijo siempre del indio Manuel Sicuri. La importancia de cómo dominar y cómo mantener en un cuento que es un texto corto. Y un elemento que tú dices, cuando yo comencé a leer el cuento, de repente veo que Bosch menciona un hacha. Digo, ya que llegó al rancho y tiró el hacha por ahí. Digo, ¿y a qué viene ese detalle? Ocurre que con esa hacha fue que Manuel Sicuri mató al que le violó a la mujer. A que tú veas lo magistral que era. ¿Cuándo recoge? Sí, que era un narrador fuera de serie. Habla de la situación en Venezuela a través de la muchacha de La Guaira. Ajá. Técnicamente es una narración entre un buque y un capitán noruego y una muchacha. Tú dices, ¿dónde está la vinculación? Claro. Sin embargo, logra hilvanar todos esos elementos sueltos que tú ves. Luis Pie fue el otro que le hizo ganar todo el Hernández Catá en realidad lo ganó con Luis Pie, había dicho antes que con el río su enemigo. Luis Pie, todos aquellos cuentos, dos pesos de agua. Sí, una capacidad todavía por estudiar. Y fíjese, es una de las cosas que llama la atención en su vida. Él renuncia prácticamente en el año 61 a la cuentística, ya cuando había ganado un nombre, un relieve hemisférico, y sin embargo, de los últimos 40 años no escribió, y miren todo lo que había acumulado en la etapa anterior en materia de la... Pero vamos a la pausa. Vamos a la pausa y venimos ahora. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos conversando con el historiador cubano, investigador, el licenciado en Historia de la Universidad de La Habana, Hassan Pérez Casabona. Me aclaró que no es Casanova. Me aclaró que es catalán y no italiano, que yo lo ubiqué como italiano. Bueno, ¿qué te ha parecido la República Dominicana? ¿Es la primera vez que viene acá? No, había estado en muy pocos días, en 1995, en agosto, coincidió con el cumpleaños del comandante, en un congreso que se hizo en la UAS, latinoamericano y caribeño de estudiantes, un gran evento que hubo de una organización que se creó en Cuba, hablando de la integración y todo esto en el movimiento estudiantil, una organización que se había creado en Cuba en 1966, la OCLAE, acaba de efectuar su congreso en la República Bolivariana de Venezuela. Sí. Y la génesis de esa organización es el recorrido que hace el entonces estudiante de Derecho Fidel Castro en 1948, está en Venezuela, está en Panamá, está en Colombia, coincide con los acontecimientos que hoy conocemos, el Bogotazo, el asesinato de Gaitán, aquella vez que a él lo impresionó tanto que cosa era un pueblo irredento en las calles sin conducción, y que es también el punto de partida de lo que tristemente ha ocurrido después durante tantas décadas, ese conflicto que aspiramos a que siempre tenga la solución, que Cuba contribuyó tanto con el tema de la paz. De ahí surgió la FARC. Sí, poco después. Toda la represión que se hace después crea las condiciones para todos estos movimientos. Y bueno, en el caso de la OCLAE, una organización de mucho prestigio. Debo decir que por esa etapa también, me alegro que me preguntes esto, un Fidel tan joven, el cual había conocido al profesor Bosch un año antes en Cayo Confite. Fidel cumple 21 años cuando conoce al profesor Bosch. Y yo quería decir, está ahí en el libro de la gran investigadora, periodista cubana Katiuska Blanco, Guerrillero del Tiempo, sus varios tomos,
Compadre Fidel en el 2011 narrando de esa parte de su vida. Es una cosa bellísima la que dice el profesor Juan Bosch. Si yo lo conocí, todos los días me iba con él al extremo de la isla, él conversaba conmigo, tendría unos 37, 38 años él, yo iba a cumplir 21, todo el mérito de su amistad está por la parte de él, que era la figura de mayor prestigio intelectual, y yo lo veía como a Martí, que los intelectuales, si bien no eran figuras del tema de la lucha propiamente armada, tenían toda esa pasión por la idea de la independencia. Entonces creo que resume un poco toda esta conexión, ¿no? Y bueno, el ánimo y el entusiasmo con el cual hemos estado trabajando en este país que es también un país de un gran peso en el entorno latinoamericano. Hassan, mira, finalmente nos gustaría saber, ¿qué tú buscas con el estudio? ¿A dónde quieres llegar cuando estudias a Juan Bosch? Es un referente de dignidad. Yo creo que como parte de todas las grandes figuras de nuestra región que no son suficientemente conocidas en toda su hondura. En Cuba hay una cátedra en la Universidad de La Habana, creada el año 2007, para rendir homenaje a la figura del profesor Juan Bosch. Yo estoy terminando mi tesis doctoral, que esa es su temática. Y yo soy de los que pienso que hay que constantemente beber de la savia, de los grandes paradigmas que hemos tenido. Fueron seres humanos con aciertos y errores. Y defectos, claro. No desde un pedestal, sino con una mirada crítica, pero una mirada también comprometida. Las herramientas que nos aportaron en una etapa que es decisiva. Desde el punto de vista geopolítico, estamos en un momento muy, muy complejo. Cuando se creó la CELAC, dijimos, lo dijo el comandante Chávez, lo dijo también el presidente cubano en ese momento, el general de ejército Raúl, lo escribió el comandante. Ha sido la primera vez en realidad que el ideal bolivariano logra imponerse a la visión monroísta. Estaba aprendiendo. Exactamente, y sin embargo, bueno, hoy no estamos exentos de múltiples amenazas. La dinamitaron. Así es. Múltiples amenazas que intentan esta visión de los Estados Unidos, de la doctrina Monroe. Vale la pena retomar eso, ponerse en ese la idea de Quincy Adams en 1823, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. La visión esta de vernos de una manera subordinada. Entonces, como el patio trasero. El backyard. Desde todo ese ángulo, poder decir que hay referentes, figuras en el pensamiento, en la cultura, en los sentimientos, cómo hacer obras de transformación humana que no estén movidas por los resortes de sentimientos. Juan Bosch tiene un papel y bueno, yo me siento de verdad muy honrado, he aprendido mucho leyendo. Suele ocurrir que cuando uno se sumerge en uno de estos temas ya desborda los propósitos iniciales, así me ha ocurrido. Eso me trajo ahora aquí a la República Dominicana y bueno, me retorno con una alegría y con un mayor compromiso de seguir bebiendo en los que nos trajeron hasta aquí y que van a ser decisivos para la mirada, el mundo que le vamos a legar a nuestros hijos y nietos. ¿Y para cuándo proyectas parir esa...? Antes de que termine el año. Ya hago la discusión entre noviembre y diciembre y he podido estar en varios eventos también, presentando distintas ponencias sobre su tremendo libro, El Pentagonismo, Sustituto del Imperialismo. Libro que surge enviado a una conferencia de ciencias políticas en la UAS en 1967. He estado trabajando y de verdad creo que Juan Bosch fue condecorado con la Orden de José Martí el 11 de junio de 1988. Él dijo, increíble, me está poniendo esa insignia, la más alta que otorga nuestro Estado, nada menos que Fidel, al joven que conocí en 1947. Wow. Todo eso simbolismo. Todo eso simbolismo. Su papel en el Tribunal Russell, su papel en la defensa, por ejemplo, en la creación del batallón Sandino Bolívar, que lo hace para defender la revolución, a la revolución sandinista, que había triunfado en julio del 79. Es decir, hay muchas cosas por las que estudiar. Esto apenas es el inicio. Aquí los textos, hablábamos hoy del doctor Eliades Acosta, Revolución Inconclusa, el golpe mediático, el golpe de Estado. Hay mucho producción. Acabo de entrevistarme con el doctor Roberto Casás, director del Archivo General de la Nación. Es decir, hay muchas cosas que aprender y yo he llegado y he tenido, creo que la posibilidad, el privilegio, gracias también a la Fundación Máximo Gómez, su presidente Iván Peña, su vicepresidente Carlos Rodríguez Amaer y otras figuras que han hecho posible que podamos salir adelante en estos trabajos investigativos. Obviamente lo va a poner en circulación acá. Sería un sueño coronado si es posible. Tenemos que armar eso para que... Claro. Compromiso, también con las entrevistas, me doy cuenta que el testimonio que he podido, toda la figura que he entrevistado, tiene vida propia, me han dicho cosas bellísimas. Ha sido un análisis múltiples facetas de la vida, que a su vez, tomando como epicentro al profesor Bosch, han tocado otros asuntos de la realidad latinoamericana, de la historia, y bueno, todo lo que uno hace tiene que estar en función de ese compromiso social. En un año como este, ahorita hablábamos de García Márquez, fundador también de Prensa Latina, cuando se crea, está cumpliendo 60 años, la Agencia Latinoamericana de Noticias, en la Operación Verdad, que se organiza en enero del 59, Massetti, todo eso, tenemos un tesoro, nuestros pueblos no se puede invisibilizar
la profunda riqueza que tenemos, y ese es el gran reto de los que pensamos con todo el compromiso y con toda la pasión que nos distingue. Dijiste algo ahí así que yo quiero recalcar. Aunque quieran, no nos pueden invisibilizar. No nos van a invisibilizar. No lo van a impedir, no van Tratan de hacerlo, pero no lo lograrán. Hay una canción, no lo van a impedir. No lo van a impedir. Se llama Pero hablábamos de Amaury Silvio. Pérez, sí, pero tú sabes que estamos en la era de la posverdad, donde le han puesto a uno un antifaz para que uno no vea la realidad. Las verdades de apreciación. Sí, sí. Trump dice que tiene su día inaugural más grande y cosas que no resistirían medio segundo. Claro. La fake news. Pero sin embargo, Prensa Latina surgió para desmentir. Pero sin embargo se promueve y muchos incautos en el mundo lo creen tan Solo cual. la cultura nos hará llevar adelante, solo el conocimiento, solo la Prensa Así Latina es. fue una... Rompió muchísimos No, en el mitos. momento. En el momento. Fue un propósito para bloquear la fake news. Y lo logró. No permitió que la mentira Se imponga. se impusiera, tantas mentiras sobre Cuba. La idea martiana, un principio justo desde el fondo de una cueva. puede Hassan, más que y un para millón. América Latina, si pudiéramos definir Sí. brevemente, ¿verdad? Un mensaje que tiene que ver con eso. 15 Sobre todo por eso. 15 segundos nada más. Unidad, sembrar ideas, sembrar valores, combatir, creer de que los sueños son posibles, otro mundo mejor es posible, es necesario, no nos los va a regalar nadie y hay que hacerlo de la capacidad de integrar, de multiplicar, de sumar partidos políticos, sectores sociales, movimientos, estudiantes, como un solo haz. Tenemos que llegar como un solo haz y no encontrar la raíz cuadrada de la división, que es uno de nuestros grandes males cuando estamos de este lado, y Sí. tenemos conocimiento, capacidad, historia, trayectoria para que eso sea posible. Ese es el compromiso para hacer en realidad el pensamiento de los próceres latinoamericanos y caribeños. Muy bien. Gracias. Un Hassan. abrazo y bueno, todo lo bueno para un país tan noble, un país también que tiene tanta carga emotiva, tanta carga histórica como la República Dominicana. Gracias, Hassan Pérez, historiador, investigador cubano. Ya ustedes oyeron todo el potencial que tiene para desarrollar este proyecto de investigación alrededor de la vida del profesor Juan Bosch. Ya estará aquí para poner en circulación ese libro y estará aquí en Geopolítica para también nosotros debatir el texto que produzca este gran investigador. Gracias, Alejandro. Gracias a ti una vez más y a los amigos televidentes por... Gracias a ustedes. Y recuerden, la posverdad es la prementira. No se deje engatusar por todas estas mentiras que nos quieren imponer. Decida porque usted razona, decida, no que le imponga a nadie lo que usted va a decidir. Gracias por su atención y mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan ahora con EN Meridiano.